La Feria de Aves de Sudamérica muestra lo mejor de las aves de este magnífico continente. Y este año 2023 le tocó al hermano país de Ecuador ser el anfitrión para mostrarnos su hospitalidad, su cariño y sus maravillosas aves. Permítanme mostrarles en este episodio especial las aves de Mindo en Ecuador. La observación de aves es una actividad que congrega cada vez a más personas y anualmente se organiza un evento único que es toda una fiesta en torno a estas maravillas de la naturaleza. Esta es la Feria de Aves de Sudamérica y este año le tocó al país hermano de Ecuador brindarnos su cariño, su hospitalidad y sobre todo mostrarnos sus hermosas aves. Les cuento que me encuentro en la localidad de Mindo, uno de los destinos obligados para los amantes de las aves. Se encuentra a 2 horas en bus de la ciudad de Quito. Es aquí donde se ha establecido la sede de la Feria de Aves para este año 2023. Ahora vayamos a recorrer los stands donde siempre hay la oportunidad de adquirir equipos necesarios para la actividad, material pajarero e incluso muy buenos recuerdos. Me encuentro con mi amigo Horacio Matarazzo, quien es el presidente de la Feria de Aves de Sudamérica. Esta gran fiesta para todos los observadores de aves y amantes de la naturaleza. Pero quiero preguntarle, ¿cómo nace la feria? Bueno, la idea es que podamos encontrarnos todos los sudamericanos para aprender juntos, para crecer juntos, para intercambiar. La feria, como saben, tiene muchos espacios para salir juntos a observar aves, pero hay muchos talleres, hay muchas oportunidades de escuchar expertos, workshops, simposios. Es como esto que estoy contando, es un espacio para compartir entre todos los participantes que estamos aprendiendo, los que ya saben, los que ya están hace mucho en esto o los que recién están llegando, que compartamos sobre lo que es el mundo de la observación de aves. La comunidad de observadores de aves cada vez va creciendo más en Sudamérica. Antes teníamos esa imagen de que venían extranjeros europeos, norteamericanos a disfrutar de nuestro tesoro, pero ya el sudamericano ha empezado a apreciar ese gran tesoro natural. ¿Qué les dirías a las personas que todavía no se suman a esta movida de las aves? Hay un tema, la gente cuando llega al mundo de la observación de aves, que es muy difícil de contar hasta que uno no lo vive, es decir, es muy difícil contar qué significa salir aves, pero la gente que lo hace, la experiencia por primera vez, siempre coincide en decir, no puedo creer que todo esto estaba alrededor y yo nunca lo había visto. Porque incluso la gente que vive en el campo, que vive en el bosque, también se sorprende de saber que había mucho más de lo que uno creía alrededor. Es un mundo de una riqueza increíble, está ahí alrededor, está en nuestra disposición y solo hay que abrirse. Así que invitemos a todos los que no han tenido oportunidad de acercarse a que se acerquen cuando vean algún cartel de que hay una salida de aves, que hay un club de observadores de aves, que hay una feria, un festival, que vayan, porque van a tener una experiencia que los va a sorprender. Además, esta gran fiesta no solo son aves, o sea, es reencuentro con amigos. Exacto. Se puede salir en pareja, exacto, con la familia, con los hijos, es para todas las edades. La Feria de Aves de Sudamérica está abierta para todas las edades realmente. Sí, la feria es eso, es para que participen todos. Y así que bueno, ojalá que vengan a la próxima, lo que estoy escuchando, que es en Argentina, del 3 al 6 de octubre del 2024, imperdible, en el norte de Argentina, en los esteros de Libra. Tenemos una super primicia, nos acaba de compartir cuál es la locación de la próxima Feria de Aves de Sudamérica. Entonces sabemos que es en Argentina, el norte de Argentina exactamente. En Ituzaingó, provincia de Corrientes. Este evento no solo consiste en salir a observar aves, también tiene como objetivo compartir información valiosa sobre las aves, la conservación y el aviturismo. Es por ello que durante la feria se brindan distintas charlas magistrales e incluso talleres especializados, todo para aprender más sobre las aves y la conservación de sus espacios. Como venimos diciendo a lo largo de todo el episodio, esta Feria de Aves además nos permite reencontrarnos con grandes amigos, como es el caso de Oscar Rodríguez, representante de Paraguay en el comité de la Feria de Aves. Cuéntanos, Oscar, ¿qué es para ti la Feria de Aves? Bueno, muy buenos días, un saludo pajarero a Perú, país encantador al que le tengo mucha estima. Y así como indicaste, además de encontrar amigos, es juntar un poco a este grupo humano maravilloso que
que somos los pajareros, ¿verdad? Y con relación a eso, me gustaría hacer hincapié, José, en nuestra responsabilidad desde el conocimiento que tenemos de las aves y su importancia, de que nuestra pajarería no quede en una foto, en una toma fílmica o fotográfica. Tenemos la obligación de ser embajadores de las aves y de toda su problemática. Las aves son bioindicadores por excelencia. Salvar un pájaro es de alguna manera salvar la humanidad. Entonces, seamos responsables y seamos soldados educadores ambientales de toda la problemática que tienen nuestras aves. Todas las aves pasan por algún tipo de inconvenientes. Entonces, mi deseo personal es de que esta feria también sea un llamado de atención y conseguir muchas más personas para esta legión de pajareros educadores, ¿verdad? Ese es mi deseo. Bueno, Paraguay es una isla rodeada de tierra porque somos un país mediterráneo, pero esa metáfora utilizada por uno de nuestros más grandes literatos, don Augusto Roa Bastos, encierra un poco o condensa justamente esa característica ornitológica del Paraguay. En Paraguay, que es un país pequeño, bueno, en realidad no tanto, estamos en la posición 53 de los 196 países, pero al estar en el continente de las aves y tener todos estos biomas tan importantes convergiendo en Paraguay, porque tenemos apéndices, Paraguay no tiene endemismos país, pero sí tiene muchos endemismos ecosistémicos. ¿Qué significa esto? Al estar en el corazón de Sudamérica, nos convergen ecosistemas muy biodiversos como el bosque atlántico, los pastizales mesopotámicos del sur, que también se lo conoce como pampa. Tenemos chaco húmedo, chaco seco, tenemos cerrado y tenemos un pedacito de pantanal. También unos pequeños fragmentos de bosque chiquitano que hacen que esta isla rodeada de tierra tenga más de 726 especies. Muchas de ellas, repito, endémicas de estos ecosistemas, y la gran ventaja de ser pequeño y tener esos apéndices, estamos en los límites, en los limbos. Con 400 kilómetros de radio tú puedes ver muchos de estos endemismos, y en una ruta pajarera sabemos que generalmente el tiempo es una limitante y queremos ver la mayor cantidad de especies. Entonces es un diamante guardado en el corazón de Sudamérica que los invito a que lo conozcan. Definitivamente, una de las actividades que muchos esperamos en la Feria de Aves son las salidas de observación. Es ahí donde hacemos nuevos amigos, disfrutamos de los paisajes locales y sobre todo sumamos aves nuevas o lifers en el argot pajarero a nuestras listas. Me encuentro con Abril, quien es referente también en la observación de aves. Cuéntanos, Abril, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta Feria de Aves de Sudamérica? Me he encontrado con muchas personas y me da gusto que hayan bastantes personas que puedan observar aves y las disfruten. Espero que se unan más personas. ¿Qué sucede cuando uno empieza a observar aves? Cuando observa aves, sus sentidos comienzan a fluir más. Y la vista es uno de ellos, porque te hace observar qué detalles tiene el ave. También la concentración para escuchar y para localizar dónde está. ¿Tú le recomendarías a tus amigos que se dediquen a la observación de aves? Sí, porque es muy bonito, te hace sentir bien, es como una meditación. Pero porque te encuentras con la madre tierra y también toda una aventura, porque tienes que ir a muchos lugares para ver distintas. En la ciudad hay pocas, por eso yo siempre voy al bosque. Justo me encuentro con mi amigo Jeremy Cornejo. Nos venimos a encontrar acá, muy lejos del Cusco, pero es por esa pasión que nos une a todos los observadores de aves. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia, Jeremy, durante esta Feria de Aves de Minto. Feliz, estar siempre viendo aves es lo máximo. Todas son nuevas. Lo lindo es de que esto también nos enseña a llevar esta enseñanza a Cusco para poder mejorar
en muchas cosas y más que todo hermanarnos como observadores de aves. Feliz de estar aquí, Mindo nos está tratando súper bien y yo creo que muchos tenemos que seguir esta gran pasión de las aves para verlas en todo lado del mundo y disfrutar de ellas. Así es como se vive la Feria de Aves de Sudamérica. Es toda una fiesta, toda una comunidad. Y lo más bonito de todo es que todos enfocados en las aves y en esta gran riqueza natural que existe en este mágico continente. No dejen de seguir las aves, no dejen de conectarse con las aves y no dejen de conectarse con su lado interior.